¿Alguna vez has vivido con alguien que te apaga poquito a poquito, hasta que un día te ves al espejo y ya no sabes quién eres? Yo viví así durante 15 años y solo me di cuenta del hoyo en el que estaba cuando empecé a sentir vergüenza de existir. Esta es mi historia, una historia que todavía me duele, pero que tengo que contar, porque tal vez tú, que estás escuchando esto, estás viviendo algo parecido y no lo mereces. Me llamo Candelaria y hoy tengo 78 años. Nací y viví casi toda mi vida en un pueblito tranquilo cerca de Puebla. Las calles eran de tierra, los atardeceres olían a leña quemada y los gallos cantaban antes que el sol se asomara. Todo eso sigue dentro de mí, aunque mi alma se haya quedado callada por muchos años. Yo era alegre, me gustaba arreglarme, pintarme los labios de rojo, aunque fuera solo para ir a la tiendita, ponerme mis vestidos bordados de flores, bien llamativos. Nunca fui rica, pero siempre me cuidé con lo poquito que tenía, hasta que conocí a Rodrigo. A Rodrigo era guapo, hablador, y sabía envolver a una con palabras bonitas. Me decía que yo era única, que nunca había conocido a una mujer como yo. Al principio me trataba como reina, me traía flores del camino, me dejaba notitas, con promesas de amor eterno. Tú vas a ser mi reina, me decía. Y yo le creí, nos casamos rápido. A los pocos meses ya estábamos viviendo juntos, y fue ahí donde todo empezó a cambiar. La primera semana, después de la boda, agarró mi bolsita de maquillaje y la tiró al bote de basura. No necesitas eso para verte linda, me dijo. Al día siguiente, rompió uno de mis vestidos favoritos porque decía que llamaba demasiado la atención. Me quedé pasmada, pero luego me abrazó y dijo que era por amor, que no quería que otros hombres me miraran. Poco a poco fui desapareciendo. Dejé de pintarme las uñas, de perfumarme, de salir sin permiso. Empezó a controlar todo, lo que me ponía, con quién hablaba, hasta cómo caminaba. Si me reía mucho, se enojaba. ¿Qué andas coqueteando, Candelaria?, me decía con esos ojos que me lavan la sangre. Pero eso no fue lo peor. Rodrigo nunca quiso trabajar, de verdad. Decía que los patrones eran unos explotadores, que él tenía ideas mejores. Mientras tanto, yo era la que sostenía la casa. Lavaba ropa ajena, cosía para las señoras del pueblo, cuidaba a una abuelita enferma por las tardes, y cada peso que entraba, él se lo quedaba. Tú no necesitas dinero, vieja. Yo me encargo, decía, pero no se encargaba de nada. A las deudas empezaron a acumularse. Reventaba mi tarjeta en la tienda, compraba tonterías, hasta regalaba cosas, como si fuera millonario. Y si yo me atrevía a decir algo, él me gritaba que era una malagradecida, que él me daba techo y protección, y que eso era más de lo que muchas tenían. Un día desperté y no había nada en la alacena, ni frijol, ni tortilla, ni arroz, solo un poco de sal y unos granos viejos de maíz. Rodrigo estaba acostado, viendo la televisión, como si nada. Cuando le pregunté si iba a hacer algo, me contestó: pues resuélvelo tú, Candelaria, siempre lo haces. Déjame descansar en ese día. Algo dentro de mí se rompió. Miré por la ventana y vi a los niños de la vecina comiéndose un pan dulce, felices. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me aguanté, porque ni eso podía darme el lujo de hacer. Llorar. Salí a la calle, con la cabeza baja, pidiendo fiado, con la cara quemándome de tanta vergüenza. Y ahí, parada, en la banqueta polvosa, frente a la tienda del señor Tomás, entendí que yo ya no era yo. Era solo la sombra de lo que Rodrigo había dejado que quedara de mí en 15 años. 15 años aguantando todo eso, creyendo que eso era amor. Pero no, este no es el final de mi historia. Este apenas es el principio. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, de Yalion Like, eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces,
Una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y por escuchar con el corazón. Yo aguanté demasiado. Y no porque fuera tonta, no, es que una cree que el amor significa sacrificarse. Una piensa, Anel va a cambiar, solo está pasando por un mal momento. Y así pasan los días, luego los años, y un día te das cuenta de que perdiste media vida, esperando lo que nunca va a llegar después de aquel día en que pedí fiado para poder comer. Rodrigo se enojó, no porque no tuviéramos comida, no. Se enojó porque según él, andaba yo haciendo el ridículo, me gritó. ¿Cómo te atreves a ir con el viejo Tomás a mendigar comida? Me haces ver como un fracasado. Yo ya no tenía fuerza para discutir. Pero ese día, por primera vez, en mucho tiempo, algo se encendió en mi pecho. Fracasado tú, Rodrigo. Estamos pasando hambre. ¿Y tú? ¿Me hablas de orgullo? Se me quedó viendo como si no entendiera que yo también tenía derecho a decir. Algo caminó hacia mí. No me golpeó, pero me empujó la silla donde yo estaba sentada. La silla se arrastró contra el piso de cemento, y yo sentí que el alma se me encogía, no por el susto, sino porque por dentro ya estaba rota. A las siguientes semanas fueron como caminar en puntitas. No hablaba mucho, no opinaba, no salía. Él seguía sin traer nada a la casa. Yo trabajaba más y más. A veces ni almorzaba, para que al menos hubiera algo en la noche. Rodrigo dormía hasta tarde, y se la pasaba en la plaza con otros hombres igual de perdidos que él tomando cerveza, hablando de sueños grandes, que nunca se movían del lugar. Un día, me llegó el recibo del banco. Rodrigo había usado mi tarjeta para comprar una televisión de esas modernas. Yo no podía creerlo. ¿Para qué diablos compraste esto? Le grité con el corazón en la garganta. Para que tengas algo bonito que ver, ya que te quejas tanto de tu vida, me dijo con esa sonrisa torcida que me enfermaban. No dije nada, me fui al baño y me encerré. Ahí lloré en silencio. Me senté en el piso frío, abracé mis rodillas y me vi, como si me viera desde afuera, una mujer de 78 años, cansada, delgada, con los pies hinchados por tanto trabajar y con los ojos vacíos. Yo no era ni la sombra de la Candelaria que cantaba mientras tendía la ropa, que bailaba en las fiestas del pueblo, que preparaba arroz con leche y reía con sus vecinas. Rodrigo había pagado todo eso en mí, y lo más doloroso es que yo lo permití, porque cada vez que traté de irme, él lloraba, se arrodillaba, me pedía perdón, decía que iba a cambiar, me juraba que era el estrés, que me amaba, que yo era lo único bueno que tenía. Y yo le creía. Y luego, cuando me tenía de nuevo convencida, se ponía peor, me culpaba de sus fracasos, me decía que si no hacíamos dinero era porque yo era una conformista, que no tenía ambición, que las verdaderas esposas no se quejan. En una vez, le dije que quería volver a cortarme el cabello en el salón del centro, como hacía antes. Me miró y se rió. ¿Para qué? Si ni quien te mire. A tu edad ya ni caso tiene. Eso me dolió más que cualquier grito. Q.L. Hember, que las deudas, que el cansancio. Sentí que me borraba, que me reducía a un mueble, a una sombra que solo servía para trabajar y callarse. Pero dentro de esa tristeza, algo empezó a despertar, porque el corazón, aunque esté cansado, todavía puede luchar cuando se le cruza el límite. El Mayo ya estaba al borde en afuera. Los niños jugaban con sus mochilas nuevas. Sus madres los llevaban a la escuela tomadas de la mano. Y yo pensaba, ¿por qué yo no? ¿Por qué estoy aquí encerrada, siendo usada, siendo invisible? Y esa pregunta me rondaba en la cabeza todos los días, hasta que sin querer me encontré con una antigua amiga en la calle. Se llamaba Doña Lupe. Me abrazó y me dijo, Cande, ¿qué te pasó? Estás tan cambiada. Yo no supe qué decirle, pero al llegar a casa, entendí, sí, pasa, yo había cambiado, y no para bien, y eso ya no lo iba a permitir más. Esa tarde, después de ver a Doña Lupe, me encerré en mi cuarto, me quedé sentada al borde de la cama, con las manos sobre las piernas, mirando la pared, como si algo fuera a aparecer de ahí. Lo único que se escuchaba era el zumbido de la televisión encendida en la sala.
y el eco de una voz que ya no era mía, esa voz que me decía, ¿y si te mueres mañana, así, sin haber vuelto a ser tú? Porque yo ya no era Candelaria, yo era la esposa de Rodrigo, la señora Q. Pedía fiado a la que siempre tenía cara triste, la que nadie visitaba porque su marido decía que las amigas solo meten chismes. Me levanté y fui al armario. Busqué entre la ropa vieja, entre los vestidos que ya no me ponía, y encontré una blusa que hacía más de 10 años no usaba. Era una blusa azul cielo, con bordados en los hombros, que me había regalado mi hermana Martina antes de que ella se fuera a vivir a Oaxaca. Me la puse, así nomás, con la falda de diario. Y me vi en el espejo. No era la misma. Tenía arrugas donde antes había sonrisa. Mis ojos se veían cansados, sí, pero por primera vez en años me reconocí, y eso me dio miedo, pero también me dio fuerza esa noche, cuando Rodrigo llegó después de haber pasado todo el día en la plaza, jugando dominó con los mismos de siempre. Me miró raro. ¿Y eso? ¿Pa' qué te arreglaste? ¿Vas a lado? Preguntó, con la ceja levantada. No, le respondí, sin bajar la mirada. Me arreglé para mi ansé, rió con burla. Se sirvió un vaso de refresco, se sentó frente a la televisión y dijo, ¿a tu edad? Ya ni ganas de hacer el ridículo. Deberías tener. No contesté. Me fui a la cocina, preparé un café negro con piloncillo y me senté en silencio. Pero en mi pecho ya no había miedo. Había una rabia callada, una que venía desde muy hondo, de todos esos años tragándome las lágrimas en esa misma semana. Rodrigo volvió a gastar lo poco que habíamos juntado. Usó mi tarjeta para comprarle unos zapatos caros a su sobrino. Ni siquiera me preguntó. Es para su graduación, me dijo. Tú ya ni sales. ¿Pa' qué quieres dinero? Le grité. No pude más. Le grité como no le había gritado en años. No soy tu banco, Rodrigo. No soy tu sirvienta. No soy tu sombra. Se quedó callado por un momento, como si no supiera cómo reaccionar. Luego se acercó y me dijo, con esa voz de veneno dulce que siempre usaba para hacerme sentir culpable, mira nomás, ¿cómo te pones? Yo que te he dado techo, comida, compañía. ¡Comida! Le sold. Rodrigo, pasamos hambre por tu culpa. He tenido que pedir comida con la cara en el suelo, mientras tú te gastas lo último en cervezas y tonterías. Y entonces, como si le hubiera pegado en el orgullo, me gritó. Me dijo que era una vieja loca, que nadie me iba a querer, que si me iba a terminar sola y olvidada. ¿Quién te va a ayudar, Candelaria? Me gritó. Ni tus hijos te hablan ya. Eso fue como una daga, porque tenía razón. Mis hijos, Antonio y Graciela, hace años que se habían alejado. Y en parte fue por él, porque cada vez que venían, Rodrigo encontraba la forma de discutir, de hacerlos sentir incómodos, hasta que dejaron de venir. Me encerré en el cuarto esa noche. No dormí, solo pensaba una y otra vez, ¿y si esto dura hasta que me muera? Voy a seguir aquí, esperando que él cambie, esperando que algo mágico pase. Y fue ahí, entre la oscuridad, el silencio, que decidí algo. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué dinero, pero decidí que yo no me iba a morir así. Yo no iba a cerrar los ojos por última vez, sin volver a ser la mujer que fui. En el amanecer, entró por la ventana, con un rayo tímido, y yo, con el corazón latiéndome como tambor. Escribí una carta para mí misma. Decía, Candelaria, esto se acabó, no tienes que aguantar más, no le debes tu vida a nadie, eres digna, eres fuerte. Hoy empieza el camino de regreso a ti misma. La guardé debajo de la almohada, y ese fue mi primer paso, chiquito, pero firme, porque cuando una mujer dice basta, aunque tiemble, es el principio de su libertad. Esa carta que me escribí a mí misma, la leí todas las mañanas durante una semana. La sacaba de debajo de la almohada, la leía en voz bajita, y después la volvía a guardar, como si fuera un amuleto. Cada palabra me recordaba que yo todavía estaba viva, que aún podía tomar decisiones, pero también me sentía sola, muy sola, porque, la verdad, Rodrigo me había alejado de todo. Mis amigas del pueblo ya no venían, porque él siempre ponía mala cara, y yo había dejado de buscarlas por vergüenza. Mis hijos, Antonio y Graciela, hacía años que no me llamaban. El último mensaje que recibí fue uno frío, con pocas palabras. Mamá, si necesitas algo,
avísanos. Pero ya no vamos a ir mientras él esté ahí. Y yo, por orgullo, nunca les escribí de vuelta. Pero ahora necesitaba hacerlo. Me senté frente al teléfono fijo que teníamos en casa, ese que casi ni sonaba, y marqué el número de Antonio. Mis manos temblaban tanto que marqué mal 2 veces. Cuando por fin sonó, y escuché su voz, diciendo, bueno, say me his, un nudo en la garganta, Antonio. Soy yo, mamá. Hubo un silencio largo. Yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Mamá, dijo con tono dudoso. ¿Estás bien? No, pero quiero estarlo, le respondí, con lágrimas ya escurriéndome por las mejillas. Le conté, no todo de golpe, pero sí lo suficiente. Le dije que estaba cansada, que ya no podía más, que me sentía vacía, que necesitaba ayuda, aunque fuera solo para hablar. Antonio no dijo nada por unos segundos, y luego suspiró fuerte. Graciela y yo te hemos estado esperando. Mamá, sabíamos que un día ibas a abrir los ojos. Sentí que una ventana se abría en mi alma. Nos quedamos hablando casi media hora. Le pedí que no viniera todavía, que no quería que Rodrigo sospechara nada. Solo necesitaba saber que no estaba sola. Me prometió llamarme todos los días a la misma hora para que yo supiera que alguien allá afuera me pensaba. Ann, esa pequeña esperanza me dio fuerza, y como si el universo quisiera ayudarme, al día siguiente, doña Lupe volvió a tocar la puerta de mi casa. Traía unas flores de cempasúchil envueltas en papel periódico. Las vi en el camino y me acordé de ti. Me dijo, ¿puedo pasar? Rodrigo no había salido temprano a buscar trabajo, según él, pero yo sabía que estaría en el parque, perdiendo el día. Así que la invité a pasar, nos sentamos en la cocina, tomamos café y empezamos a platicar como antes. Me miró con esos ojos de amiga de verdad y me dijo, te me estás apagando, Cande, no eres la misma. ¿Qué te ha hecho ese hombre? Y ahí, sin pensarlo mucho, le solté todo. Lloré como hacía años no lloraba. Le hablé de las deudas, del control, del miedo, de cómo me sentía un mueble, una sombra. Doña Lupe me abrazó fuerte, como solo una mujer que también ha vivido el dolor sabe abrazar. Tienes que salir de ahí, me dijo al oído. No estás sola, no lo estás. ¿Me oyes? Y esas palabras tan sencillas me sacudieron por dentro, porque ya no estaba sola esa noche. Cuando Rodrigo regresó y vio las flores en la mesa, frunció el ceño. ¿Y esto? ¿Quién vino? Brigand. Con tono de sospecha, doña Lupe pasó a saludarme. Respondí sin miedo. No quiero esa vieja metiche aquí, dijo seco, como siempre. Pero esta vez no me callé. Esta es mi casa, también Rodrigo, y puedo recibir a quien yo quiera. Me miró con esos ojos de rabia contenida, pero no dijo nada. Se metió al cuarto y azotó la puerta. Yo me quedé ahí, en la cocina, sola con mis flores, sintiéndome pequeña, pero no derrotada. Sentí que había dado otro paso, y cada paso, por más chico que fuera, me alejaba de esa vida de oscuridad. Al día siguiente, Antonio me llamó. Me dijo que ya había hablado con Graciela, y que los dos estaban de acuerdo. Cuando tú digas, mamá, aquí hay espacio. Aquí, hey amor. Yo aún no me sentía lista para irme. Todavía había miedo, claro. ¿Y si Rodrigo se ponía violento? ¿Y si no me dejaba salir? ¿Y si me hacía algo? Pero ahora tenía algo que no había tenido en mucho tiempo, una red, un hijo que llamaba Ann, una amiga que me escuchaba, y eso me daba valor. Así que comencé a hacer pequeños planes en secreto. Guardaba algunas monedas en una latita de galletas vacía. Escondía documentos en una bolsa vieja debajo del colchón. Pensaba en la ruta que tomaría para salir sin que él lo notara. Y cada noche, antes de dormir, me repetía en Candelaria, tú vales, tú puedes. Esto no es el final. El miedo no se va de un día para otro. Es como una neblina que se te mete en los huesos y no te deja ver bien el camino, aunque el sol ya esté saliendo. Pero yo ya había tomado una decisión, y por primera vez en mucho tiempo, tenía algo. Claro, no iba a morir con esta tristeza metida en el pecho. Rodrigo lo notó. No era tonto. Sabía que algo estaba cambiando en mí.
Yo ya no le pedía permiso para cada cosa. Empecé a salir sola, aunque fuera solo a la tiendita o al mercado. Me ponía un poco de perfume, ese que tenía escondido desde hace años. Me recogía el cabello con una peineta bonita. Cosas pequeñas, sí, pero que para él eran señales de rebeldía. ¿Qué te traes, Candelaria?, me dijo una tarde, mientras me veía arreglándome para ir al centro. ¿Te estás viendo con alguien o qué? Le respondí sin voltear a verlo. Me estoy viendo conmigo misma. Y ya era hora. Ann no dijo nada, solo me miró con esos ojos suyos, llenos de veneno. Pero yo ya no agachaba la mirada. En esa misma semana empezó a ponerse más nervioso, repetía mucho que la gente hablaba de nosotros, que lo estaban viendo como un mantenido, que yo estaba metiendo chismes por ahí. Yo no había dicho nada a nadie más, pero él tenía esa forma de inventarse enemigos. Cuando se sentía débil una noche, mientras cenábamos en silencio, me soltó: no creas que puedes hacer lo que quieras nomás porque ya estás vieja. Todavía tengo voz en esta casa. Levanté la vista y lo miré firme. Pues entonces, úsalas para trabajar, porque tu voz no da de comer. Puso rojo de coraje. Se levantó de golpe, tirando la silla al suelo, y pensé que iba a pegarme. Por un segundo, sentí el terror de antes. El cuerpo me tembló, las manos me sudaban, pero él solo se fue al cuarto y azotó la puerta. Me quedé ahí sentada, con el corazón a mil, pero también con una certeza: ya no tenía poder sobre mí. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todo lo que había vivido, en cómo se me había metido en la piel por tantos años, cómo había permitido que ese hombre me robara mis colores, mis risas, mi dignidad. Recordé cuando bailaba danzón en la plaza con mi hermana Martina, cuando gané mi primer dinero cosiendo vestidos de bautizo, cuando cocinaba mole en cazuela grande para todo el barrio. Esa era Joan. Esa mujer seguía dentro de mí. Solo estaba muy lastimada. Pero vivan, el plan para irme tomaba forma. Había hablado con Antonio en secreto. Me dijo que podía mandar a su esposa por mí un domingo temprano, mientras Rodrigo estuviera en la misa de las 8, porque aunque no trabajara, bien devoto sí era. También le conté a doña Lupe, por si algo salía mal. Guardé unas mudas de ropa en una bolsa negra de basura, esas que usábamos para los trastes viejos. La escondí detrás del armario, donde él nunca revisaba. Metí ahí también mis documentos, la cartilla del doctor y una foto de mis hijos cuando eran pequeños. La foto tenía las esquinas dobladas, pero aún conservaba el color de aquel día en la feria, cuando reíamos sin saber todo lo que venía después. Los días previos a mi salida fueron los más largos de mi vida. Rodrigo sospechaba, me decía cosas como: no te vayas a hacer la víctima, Candelaria. Yo te he dado todo, todo. Me lo repetía tanto que por años lo creí. Pero ahora, cuando lo decía, sonaba vacío. Una noche, mientras él dormía, me asomé a la ventana y vi el cielo lleno de estrellas. El silencio del pueblo me abrazó. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, paz. Y me dije: vas a salir de aquí y no vas a mirar atrás. Pero al día siguiente, Rodrigo cambió de estrategia. Me tomó de las manos, lloró: perdóname, Canden, yo no he sabido ser buen esposo, pero no me dejes. Y ahí fue donde casi caigo otra vez, porque él sabía dónde tocar, sabía que yo era buena, que yo aún tenía compasión. Me abrazó como hacía mucho no lo hacía, y por un momento, solo uno, quise creerle. Quise pensar que tal vez ahora sí iba a cambiar. Pero entonces recordé el hambre, las noches llorando, en silencio, los insultos en la soledad, y sobre todo, recordé que yo ya no quería vivir, muriéndome poquito a poco. Así que le respondí suave, sin lágrimas, sin gritos: ya no te odio, Rodrigo, pero tampoco te amo, y no me quedo aquí por lástima. Se quedó mudo. Yo me fui al cuarto, cerré la puerta, y dormí tranquila, porque sabía que, al fin, el domingo se acercaba. Llegó el domingo. Desde que abrí los ojos, supe que ese día no sería como los demás. El corazón me latía fuerte desde temprano, como si supiera que estaba a punto de cruzar una frontera invisible. Me levanté despacio, me puse el vestido sencillo que había guardado para la ocasión,
y preparé café con calma. Aunque por dentro era puro torbellino, Rodrigo se estaba bañando para ir a misa como cada domingo. Se ponía su camisa blanca, planchada por mí, y sus zapatos negros lustrados. Parecía un hombre recto, respetable, pero solo yo sabía quién era cuando cerraba la puerta de la casa. ¿No vas a venir?, me preguntó desde el baño. No, me siento algo cansada. Voy a descansar un poco, le dije, escondiendo el temblor en la voz. Como quieras, dijo él, pero después, no digas que no te incluí. Un poco después, lo escuché salir. Dio el portazo de siempre, con esa forma suya de decir, aquí mando. Yo, aunque ya no mandaba en mí, en cuanto el silencio se adueñó de la casa, me puse en movimiento. Fui por la bolsa negra detrás del ropero. Estaba. Solo debía esperar unos minutos más para que llegara Maribel, la esposa de mi hijo Antonio, que venía en una camioneta prestada. Ya habíamos acordado que no tocaría el claxon ni llamaría, solo se pararía frente a la puerta y yo saldría. A mi respiración estaba agitada. Me dolían las manos de tanto apretarlas. Miraba por la ventana cada 2 segundos. Y justo cuando vi la camioneta doblar la esquina, me di cuenta de algo terrible. Al Rodrigo se había olvidado las llaves. Lo vi venir de regreso a lo lejos, caminando con prisa, revisando sus bolsillos. Mi cuerpo se paralizó. Con el alma saliéndoseme por los ojos, corrí como pude a la cocina. Le hice señas a Maribel desde la ventana, indicándole que se escondiera al fondo de la calle. Ella reaccionó rápido, pero el corazón ya me palpitaba en los oídos. Tenía segundos para decidir. No podía salir. Si me veía con la bolsa en la mano, si me encontraba en plena huida, todo se arruinaba. Tal vez hasta se pondría violento. Sabía de lo que era capaz cuando sentía que perdía el control. Escondí la bolsa detrás del horno. Viejo, me limpié la cara con un trapo de cocina y me senté en la mesa como si nada, con la taza de café medio llena frente a mí. Cuando entró, venía molesto. ¿No viste mis llaves?, soltó de golpe. No, las dejaste en el baño. Ya revisé, gruñó, tirando cosas, abriendo cajones, empujando sillas. Yo me quedé quieta, callada. Era una escena que conocía. El caos, cuando algo no salía como él quería. Al final, encontró las llaves debajo de una camisa que había dejado sobre el sillón. Aquí están. Siempre escondes mis cosas, me dijo con una mirada sucia, pero no le contesté. No la di pot. Lo vi salir de nuevo, y esta vez, cuando cerró la puerta, supe que no regresaría antes de una hora. Maribel volvió a aparecer en la esquina, como un ángel disfrazado de mujer sencilla. Tomé la bolsa negra y salí sin mirar atrás. El aire fresco me golpeó la cara como una caricia. Mis pies temblaban al bajar los escalones, pero algo dentro de mí ya estaba firme. Cuando subí a la camioneta, Maribel me abrazó, sin decir nada. Llevaba los ojos llenos de lágrimas, igual que yo. Te tardaste. Pero aquí estás, me dijo con una voz bajita. Yo solo atiné a decir, no sabía cuánto me necesitaba a mí misma y arrancamos. Pasamos por calles que no veía desde hacía años, calles que antes caminaba con libertad, cuando aún no vivía bajo las reglas de Rodrigo. Cada esquina, cada tienda, cada casa con ropa colgada al sol, todo me parecía nuevo, como si fuera otra ciudad. Cuando por fin llegamos a la casa de Antonio y Graciela, me recibieron como si volviera de la guerra, y en cierto modo así eran. Graciela me abrazó con un llanto que traía guardado desde quién sabe cuándo. Mamita, qué gusto tenerte aquí. Ya pasó. Ya estás a salvo. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentí eso, a salvo. Esa noche dormí en una cama diferente, limpia, suavechita, sin miedo a que me gritaran, sin el nudo en la garganta de cada noche. Y antes de cerrar los ojos, le agradecí a la vida y a mí misma por haber tenido el valor de salir. Desperté con el canto de los pájaros y la luz suave entrando por la ventana. Me tomó unos segundos recordar dónde estaba. Miré alrededor en la colcha limpia, las paredes color crema, una foto de mis nietos sobre el buró, to-do, ya no estaba en esa casa. Ya no estaba con él. Sentí una mezcla de paz y miedo, porque sí, había salido, pero
Ahora que me quedé sentada en la cama un buen rato, con la mente en blanco, abrazando la almohada como si fuera una tabla en medio del mar. Luego escuché pasos en el pasillo. Era Graciela, con un plato de fruta en las manos. Buenos días, mamita. Te traje algo ligero, para empezar el día. La vi con los ojos llenos de gratitud. La última vez que me sirvieron el desayuno sin gritos ni reproches, ya ni me acuerdo. Graciela me acarició la mejilla y se sentó a mi lado. Oyo, no tienes qué hacer, nada, solo descansar. Y aunque esas palabras me sonaron como música, también me dolieron, porque la verdad es que yo no sabía cómo descansar. Mi cuerpo llevaba tantos años en modo sobrevivencia, que no entendía lo que era simplemente existir sin tener miedo, sin tener que complacer a nadie a lo largo del día. Mis hijos me hicieron sentir bienvenida. Antonio me enseñó el jardín que él mismo había sembrado con sus manos. Tenía jitomates, chiles, hierbabuena y hasta unos girasoles que crecían altos como sus niños. Me llevó de la mano como si yo fuera una niña. Me hablaba suave como si supiera que cualquier ruido fuerte podía quebrarme a los nietos. Me abrazaban sin entender del todo qué pasaba. Solo sabían que ahora Abue Cande iba a vivir con ellos por un tiempo, pero mientras todos sonreían y hablaban del futuro, yo tenía la cabeza llena de preguntas. ¿Y si Rodrigo venía a buscarme? ¿Y si decía que la casa era suya? ¿Y si me hacía quedar como una loca frente a todo el pueblo? ¿Y si mis hijos se cansaban de mí? Y Zena, ya acostada en la nueva cama, sin la sombra de Rodrigo en el pasillo, me invadió un miedo raro. No era como el de antes, ese que paraliza, era otro, como un vacío durante 15 años. Cada movimiento mío había estado determinado por él. Hasta mis pensamientos estaban encadenados a su opinión, a su mirada, a su mal humor. Que estaba libre, no sabía qué hacer con esa libertad. Así que decidí escribir en Antonio. Me trajo una libreta nueva y una pluma. Me senté frente a la ventana y escribía. Me llamo Candelaria. Tengo 78 años. Hoy estoy libre. No sé qué va a pasar mañana, pero por primera vez me tengo a mí. Las lágrimas caían sobre el papel mientras escribía. De tristeza non, eran lágrimas de desahogo, de reconocimiento, porque ahí estaba yo, no la sombra, no la esposa sumisa, yo Candelaria, a mujer anumana, viva. Pasaron 2 días en paz. Dormía mejor, empezaba a comer sin sentir náuseas, ya no me dolía la espalda de cargar tanto estrés. Hasta me animé a salir al mercado con Graciela, a comprar unas telas para coser fundas y manteles, como hacía antes. Mi esencia nueva. Pequeños pasos, pero llenos de sentido para entonces. Llegó la llamada, era el número de la vecina del frente, doña Rebeca, una señora que siempre fue buena gente, aunque muy reservada. Me dijo que Rodrigo había ido casa por casa preguntando por mí, diciendo que yo me había ido en un arranque de locura, que necesitaba ayuda médica, que no sabía lo que hacía. Sentí un hueco en el estómago. Me dijo también que él había dejado unos papeles en el buzón del barrio escritos a mano, diciendo que yo lo abandoné sin motivo, que era una mujer ingrata y que él estaba sufriendo mucho. A mí dio rabia, pero no esa rabia que quema, sino una rabia tranquila, una que viene cuando una ya está cansada de ser manipulada. Gracias por avisarme, Riby, pero ya no soy la misma de antes, le dije, con la voz firme. Ella se quedó en silencio, y luego susurró, me da gusto que haya salido, ojalá muchas más tuvieran tu valor. Colgué el teléfono con las manos temblando, pero con el corazón. Claro, porque lo entendí en ese momento. Rodrigo ya no podía hacerme daño. Podía hablar, gritar, inventar, pero su poder sobre mí había terminado. El día que crucé esa puerta en esa noche, volví a escribir. Hoy supe que él está perdiendo el control, porque yo ya lo solté. Él sigue en la jaula, yo ya aprendí a volar. Pasaron los días y algo dentro de mí empezó a cambiar de forma. No fue de golpe, no fue como prender una luz, fue más bien como ver cómo una flor se abre después de una tormenta larga. Yo estaba floreciendo, despacito, pero segura. Empecé a recuperar
hábitos que creía perdidos. Por las tardes, me sentaba en el porche con un café de olla, escuchando el canto de los pájaros y observando a mis nietos jugar en el patio. Volví a coser, algo que no hacía desde que Rodrigo me dijo que eso no dejaba dinero. Cada puntada era como una costura interna, cerrando heridas que habían estado abiertas. Por años Antonio me ayudó a abrir una cuenta bancaria a mi nombre. A mis 78 años, por primera vez tenía un lugar donde guardar mi propio dinero, sin que nadie lo tocara. Cada peso era mío. Cada moneda tenía historia. No era mucho, pero representaba algo que no se compra. Al Libertad, Angraciela me acompañó al mercado y compramos unas telas bonitas. Con ellas hice cojines, serviletas, bordados, caminos de mesa. Pronto, las vecinas empezaron a preguntar si podía hacerles encargos. No era gran cosa, pero me sentí útil, viva, parte de algo. Un día, sin que yo lo esperara, Maribel me dijo: Cande, ¿te animas a acompañarme al Centro Cultural del barrio? Van a dar una charla sobre derechos de la mujer. No supe qué decir al principio. ¿Derechos? ¿A mi edad? Me dio risa, pero una risa tímida, que venía de una parte de mí que aún dudaba si merecía estar sentada en una sala, escuchando que yo también tenía valor, dignidad y derecho a vivir sin miedo. Fuimos a me senté al fondo, calladita, con las manos en el regazo. Pero escuché cada palabra, como si fuera agua en tierra seca. Mujeres como yo, algunas más jóvenes, otras más viejas, todas con historias parecidas, con heridas que se parecían a las mías. Y cuando terminó la charla, una señora se acercó a mí y me dijo: ¿Usted es la señora Candelaria? Yo asentí, un poco desconfiada. ¿He escuchado de usted? Dickon Q tuvo el valor de irse después de muchos años, que escapó de un infierno. Me quedé sin palabras. Me abrazó y susurró: gracias por su historia, por no quedarse callada. Esa noche no pude dormir, me quedé mirando el techo, con la mente, porque sin querer me di cuenta de que mi historia no era solo mía, que había otras que necesitaban oírla para encontrar el valor de tomar decisiones, que lo que yo había vivido, si bien fue doloroso, también podía servir como un faro para otras que aún estaban atrapadas. Y ahí vino la gran pregunta. ¿Debía regresar al pueblo a recoger mis cosas? ¿Volver a la casa donde pasé tantos años en silencio, solo para cerrar el ciclo con mis propias manos? ¿O dejar todo atrás, sin mirar, para no abrir heridas? Se lo conté a Antonio. Me miró con cara seria, como pensativo. Si quieres ir, te acompaño. Pero no sola, mamá. Él puede decir lo que quiera, pero tú ya no estás sola. Pasé 2 días pensando: ¿era necesario? ¿No era mejor dejarlo todo atrás, como si nunca hubiera existido? Pero una voz dentro de mí me respondió claro: no, no, esa casa no va a ser un fantasma en tu vida. Vas a cerrar esa puerta con tu propia llave, porque tú decides cuándo termina la historia. Así que dije que sí. En ese domingo temprano, Antonio y yo fuimos en su camioneta. Llevaba un cuaderno en la bolsa, donde había escrito todo lo que quería decir si lo encontraba ahí. Pero para mi sorpresa, la casa estaba vacía. Rodrigo se había ido. Los vecinos dijeron que había salido con unas bolsas, diciendo que ya nada lo retenía ahí. Ni siquiera dejó llave. La puerta estaba entreabierta. Entré sola. El aire olía a humedad, a tiempo detenido. Las paredes tenían marcas donde antes colgaban los retratos. El sillón donde lloré tantas veces seguía ahí, viejo y hundido. Caminé despacio por cada rincón, no con tristeza, sino con calma, con reconocimiento. Era el escenario de mi dolor. Pero ya no era mi cárcel. Tomé algunas fotos de los niños que tenía guardadas en una cajita, unos papeles importantes y una pequeña figura de la Virgen de Guadalupe que me había regalado mi madre. Eso era todo lo que necesitaba, Annie. Antes de salir, respiré profundo y dije en voz alta: aquí te dejo, Rodrigo. Aquí se queda todo lo que no quiero cargar más. Cerré la puerta con la mano firme. No, Meyer H. Después de cerrar la puerta de aquella casa,
Sentí que algo dentro de mí se cerró también, como si finalmente pudiera ponerle punto final a una historia que por mucho tiempo creí que me iba a enterrar viva. Pero no, Anjo seguía aquí. Why? No solo viva, sino despierta. En el regreso a casa de Antonio fue silencioso. Íbamos los dos sin decir mucho, pero con esa complicidad que no necesita palabras. Él solo me puso la mano sobre el hombro en un momento del camino y me dijo: estoy orgulloso de ti, mamá. Y esa frase me hizo tragar saliva, porque durante tantos años yo pensé que les había fallado a mis hijos, que por aguantar a Rodrigo, por no defenderme, por callarme, los había perdido. Pero no, el amor de mis hijos seguía ahí. Había estado esperando todo este tiempo nada. Los pocos días, algo cambió en mí. Lo sentí como una energía nueva. Me daban ganas de levantarme temprano, de peinarme bonito, de ponerme mis blusas bordadas, esas que tenía escondidas porque llamaban mucho la atención, y de salir a la calle con la cabeza en alto. Comencé a asistir todos los miércoles a un taller comunitario de mujeres mayores en la biblioteca del barrio. Ahí, entre otras señoras como yo, hacíamos manualidades, contábamos anécdotas, nos dábamos consejos. Algunas llegaban cargando su propia historia de dolor, otras solo buscaban compañía, y yo, sin haberlo planeado, me convertí en una de las que hablaba más no porque me creyera mejor, sino porque me salía del alma. Cuando una mujer me contaba que su esposo aún la controlaba, que no la dejaba manejar dinero, que la humillaba con frases como: ya estás vieja, ¿quién te va a querer? Yo me le acercaba, le tomaba las manos y le decía: mira, yo estuve ahí, sé cómo se siente, pero te juro que hay vida después de eso, y es una vida buena, bonita, tuya. Varias veces regresé a casa con el corazón encogido, porque veía reflejos de mí en esas mujeres, pero también volvía con esperanza, porque yo ya era prueba viva de que sí se puede salir, sí se puede volver a empezar en un sábado. Me animé a dar una pequeña charla en el mismo centro cultural que visité semanas atrás. No era nada oficial. Me ofrecieron unos minutos dentro de una reunión vecinal. Me temblaban las piernas, lo admito, pero me puse de pie y conté mi historia, no con detalles morbosos, sino con la verdad de una mujer que se perdió, que fue apagada, que dudó de su valor, y que un día dijo bastan al final. Varias personas se acercaron a abrazarme. Una señora de unos 60 años me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: gracias, Candelaria. Hoy me diste fuerzas para hacer algo que vengo postergando hace años, y entendí algo que jamás se me va a olvidar. Sobrevivir no es solo para una, también puede ser para las otras, para las que vienen detrás. Esa noche me senté a escribir otra vez, y esta vez no escribí solo para mí. Empecé un cuaderno nuevo que titulé A lo que una mujer mayor sabe. Ahí empecé a poner todo lo que había aprendido, no como lecciones, sino como historias, de la abuela que se olvidó de sí misma, de la mujer que volvió a enamorarse de la vida, de la señora que se dio permiso de ser feliz, sin permiso de nadie, y mientras escribía, descubrí que me gustaba contar, aunque tenía muchas palabras atoradas y que ya no quería guardarlas más. Graciela me ayudó a abrir una cuenta en redes sociales, me enseñó a grabarme con el celular, me decía: mamá, tu voz puede llegar más lejos de lo que piensas. Al principio, me reía, yo, una señora de casi 80 años, grabando videos, pero lo hice a uno pequeño, donde dije: hola, soy Candelaria, y quiero decirte algo, no importa la edad que tengas, si sientes que tu vida no te pertenece, aún estás a tiempo de recuperarla. Yo lo hice, y tú también puedes. Ese video se compartió más de lo que imaginé. Mujeres de muchos lados empezaron a escribir mensajes, a contarme sus historias, y así, sin buscarlo, mi voz se volvió puente, puente entre el dolor y la esperanza, puente entre lo que fui y lo que ya nunca volveré a ser. Yo pensaba que el peor capítulo de mi vida ya había terminado, que lo más duro había quedado atrás, pero la vida, con sus vueltas inesperadas, todavía tenía una última prueba. Para mí era un martes por la tarde. Estaba en la cocina preparando arroz con leche,
como me gusta hacerlo, con canela y un poquito de cáscara de naranja. Los nietos andaban corriendo por el patio y Graciela estaba tendiendo ropa. Sonaba música de fondo, una de esas rancheras viejas que cantaba mi madre. Y por un momento sentí que todo estaba en su lugar hasta que sonó el teléfono. Contestó Antonio. Su cara cambió al instante. Lo vi ponerse serio, fruncir el ceño, dar vueltas por la sala sin decir mucho. Cuando colgó, se me acercó con cuidado. Mamá, tengo que decirte algo, pero quiero que lo tomes con calma. Yo ya sabía. Listen, en el estómago antes de que abriera la boca, es Rodrigo. Está en el hospital. Mi cuid Calara lo encontraron en la calle. Tenía los pies hinchados, estaba débil, no comía desde hace días. Una señora del pueblo lo reconoció y avisó. Al centro de salud lo internaron en Puebla. No tiene a nadie más. Y preguntó por Tien. No dije nada. Solo me senté. El arroz con leche seguía hirviendo en la olla, burbujeando suavecito, como si la cocina no se hubiera enterado de nada. Antonio me miró, esperando que yo dijera algo, pero yo tenía un torbellino dentro. Una parte de mí, la más antigua, la más golpeada, sintió miedo. Otra parte, la más nueva, la que apenas estaba floreciendo, no sentía nada, solo un silencio frío. Esa noche no dormían. Me quedé en la mecedora del cuarto, viendo la luna colarse por la cortina. Pensaba en Rodrigo no como el hombre que me hizo daño, sino como un ser humano roto. Porque eso era, un hombre que no supo amar ni amar. Un hombre que quiso tener poder sobre otros, porque no tenía poder sobre sí mismo. Y pensé en lo que haría. Ir a verlo, ignorarlo, volver a cerrar el corazón como antes. A la mañana siguiente, pedí a Antonio que me llevara, no porque quisiera volver a cuidarlo a Nun, sino porque necesitaba cerrar mi historia cara a cara, con dignidad. Llegamos al hospital, nos dijeron que estaba en una sala común, estable, pero débil. Cuando entré, lo vi como nunca antes en pequeño, no físicamente, sino en presencia. Ya no tenía esa mirada que me controlaba, ni esa voz que imponía. Solo era un hombre viejo, acostado, con los ojos llenos de tristeza. Cuando me vio, intentó sonreír. Candelaria. ¿Viniste? Susurró yo. Me acerqué. No lloré, no temblé. Le hablé firme, con calma. Vine porque soy buena, no porque te deba nada, Ann. Él bajó la mirada, y por primera vez en décadas, guardó silencio. No intentó justificarse. No me pidió perdón. No me dijo que me amaba. Solo murmuró, estoy solo. Y yo le respondí, esa fue tu decisión, Rodrigo. Yo estuve ahí durante años, y tú me perdiste cada día que me negaste ser yo misma. Se le humedecieron los ojos. No día. Me levanté, le dejé una cobija que llevé, porque, aunque no lo quería más, no deseaba que pasara frío. Y me fui en el pasillo. Antonio me abrazó sin decir nada. En su cara había orgullo, pero también respeto, porque supo que lo que acababa de pasar no fue debilidad, fue fuerza. Esa noche, volví a escribir en mi cuaderno en hoy. Vi a quien me destruyó, y no sentí odio, sentí compasión, pero eso no es amor. Amor es lo que estoy construyendo cada día conmigo misma. Desde ese momento, algo terminó de sanar en mí. Era como si hubiera cerrado la última puerta. Ya no le debía nada a Rodrigo, ni palabras, ni explicaciones, ni lágrimas. Lo que quedaba de él ya no me pertenecía, y lo más importante, lo que queda de mí, sí me pertenece completamente. Después de aquella visita al hospital, algo cambió de forma definitiva. Dentro de mí no fue solo un cierre simbólico. Fue como si el alma, que llevaba años cargando una piedra invisible, finalmente la hubiera dejado caer. Estaba no vacía en llena, pero de otra cosa. De Mian, los días volvieron a su ritmo tranquilo en la casa de Antonio y Graciela. El café en la mañana, el aroma de pan recién hecho, los nietos con sus risas corriendo por el patio, las plantas en el jardín, que florecían sin pedir permiso. Y yo también estaba floreciendo. Una tarde me miré en el espejo del baño, con la luz natural cayendo sobre mi rostro, y me vi, de verdad, vi mis arrugas, sí, mis canas, mis manos marcadas por el tiempo, pero por primera vez en décadas. Me pareció que mi rostro
estaba completo, como si cada línea contara una parte de la historia que me había traído hasta aquí. Me vi y pensé, esta soy yo, y me quiero así. Graciela me ayudó a comprar un teléfono más moderno, para que puedas hacer tus videos, sin batallar, me dijo. Y lo hice, poco a poco, sin presión. Solo hablaba cuando sentía que tenía algo sincero que compartir. Cosas sencillas como hacer un té de manzanilla para calmar el alma, como bordar flores de campo, como respirar profundo cuando se sienta uno abrumada. Y un día, un video se hizo viral. Era uno donde decía, no importa si tienes 60, 70 o más, si sientes que tu historia ya se acabó, te digo algo, puedes empezar una nueva, aunque sea cortita, que sea tuya. Miles de mujeres escribieron, de México, de Centroamérica, de Estados Unidos. Algunas contaban que estaban viviendo lo mismo que yo vivía. En otras, me decían que mi historia les dio el último empujón que necesitaban. Algunas simplemente me agradecían por ser la voz de muchas abuelas calladas. Nunca pensé que a mis 78 años yo iba a ser escuchada, pero lo era. Y no por fama ni por pena, me escuchaban porque hablaba con verdad. Y entonces supe que había encontrado una misión. Con la ayuda de la comunidad, empezamos a organizar encuentros para mujeres mayores. No eran nada formal. Nos sentábamos en círculo, tomábamos café y hablábamos. Algunas lloraban, otras reían. Muchas al principio no sabían ni por dónde empezar, pero poco a poco las palabras salían, porque cuando una mujer se siente segura, la verdad sale sola. Una de esas tardes, una señora de voz bajita me dijo, Cande, tú no solo te salvaste, nos estás salvando a muchas. Me dieron ganas de llorar, pero solo sonreí y le dije, yo no salvé a nadie, solo prendí una velita. Ustedes deciden si la usan para alumbrar el camino. Y frente a todas, me di cuenta de que mi historia no había sido en vano, que cada lágrima o cada noche de miedo, cada no puedo más, me había traído hasta ese momento. Me sentí completa, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no me faltaba nada de mí. Volví a escribir en mi cuaderno. Era una costumbre que ya no pensaba soltar. Esta vez escribí, no tengo riquezas, no tengo juventud, pero tengo dignidad, amor, libertad. Y eso, a mi edad, es más que suficiente para vivir tranquila. También anoté algo que una vez me dijo Doña Lupe, nunca es tarde para volver a nacer. A veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde que todavía hay vida más allá del miedo. Y yo ya estaba del otro lado del miedo. Hoy me senté en el mismo rincón donde tantas veces lloré, en silencio. Pero esta vez, no estoy en una cocina vieja, ni en una casa llena de miedo. Estoy en el porche de mi nueva vida, con una taza de café entre las manos, mirando cómo el sol se acomoda entre las ramas del naranjo. Y estoy en paz. A mis 78 años, aprendí lo que muchas mujeres no se atreven a decir en voz alta, que no hay edad para empezar de nuevo, que no se necesita tener dinero, juventud, ni fuerza física para cambiar el rumbo. Lo que se necesita es una chispa, esa que a veces viene del fondo del dolor, esa que a veces se parece al cansancio, esa que un día te dice, ya basta. Yo aguanté 15 años de un matrimonio donde el amor era control, donde la casa era una jaula, donde cada día era una repetición del mismo silencio y de la misma tristeza. Durante tanto tiempo, creí que eso era lo que me tocaba. Ya era tarde, en que si me iba, me quedaba sola, que nadie me iba a creer, que nadie me iba a abrir la puerta. Pero aquí estoy, y no estoy sola hoy. Sé que cuando una mujer se levanta de una situación así, no se levanta solo por ella, se levanta por todas, porque nosotras, las mujeres mayores, también tenemos historias que contar, también tenemos heridas, y también tenemos derecho a la luz. Miro mis manos arrugadas, firmes, fuertes, manos que lavaron, que bordaron, que cocinaron, que limpiaron lágrimas propias y ajenas. Hoy, esas manos escriben, sostienen, acarician a mis nietos, le dan forma a nuevas ideas.
saben lo que valen y no se vuelven a extender por migajas. He aprendido que perdonar no es olvidar. No perdonar es dejar de cargar lo que ya no te pertenece. Rodrigo sigue siendo parte de mi pasado, pero ya no vive en mi presente. Y ese ha sido el acto más poderoso de mi vida, soltaran cada noche, antes de dormir. Agradezco por haberme elegido a mí misma, después de tantos años de elegirme. Al último, agradezco por mis hijos, que me recibieron sin juicio, por mis nietos, que me hacen reír como cuando era niña, por las mujeres que me han escuchado, y por las que han decidido levantarse también, y por esta vida sencilla, pero verdadera, que estoy construyendo con mis propias manos a veces. Al leer los mensajes que me dejan en los videos, me encuentro con palabras que nunca pensé escuchar. Gracias por enseñarme que aún puedo. Tu historia me salvó. Eres mi inspiración. Y yo me río bajito, pensando, ¿quién lo diría? La misma Candelaria que lloraba frente a la estufa, la misma que pidió comida fiada con vergüenza, la misma que se creía invisible hoy. Es ejemplo. Hoy es voz, hoy es vida. Así que si tú estás escuchando esto y sientes que ya no puedes, si tienes miedo, si crees que es tarde, si alguien te ha hecho sentir que no vales nada, que no tienes salida, que estás sola, déjame decirte algo desde el fondo de mi alma. Tú vales, tú puedes, y no estás sola. Toma tu dolor, tu rabia, tu historia, y haz con ella una bandera, no parapella, sino para recordarte cada día que sigues aquí, que sigues viva, y que mereces más, y si nadie te lo ha dicho últimamente, yo lo digo ahora, mirándote a los ojos del alma. Estoy orgullosa de ti. Gracias por escucharme. Gracias por no soltarme ahí. Gracias sobre todo por seguir con amor, Candelaria.